Sí. Damos la bienvenida a estas segundas jornadas organizadas por el Colegio Médico de la Provincia de Misiones. Nuevamente agradecemos al doctor Luis Flores, presidente del Colegio Médico, y a su equipo de trabajo por la invitación a participar de las presentes jornadas. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a los disertantes, quienes también nos acompañan. En la tarde de hoy, para este segundo módulo, vamos a contar con la presencia del doctor Alejandro Sabino, quien se desempeña como médico titular de Comisión Médica Central de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y disertará sobre herramientas en la ponderación de las contingencias previstas por el sistema de riesgos del trabajo. El cierre estará a cargo del doctor Nazario Boido, quien también se desempeña como médico titular de Comisión Médica Central de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dialogará respecto de la valoración del daño, la mirada de las neurociencias y el ámbito de la ley de riesgos del trabajo. Por último, al finalizar las exposiciones, va a quedar habilitado el foro para que ustedes puedan, a través del chat, puedan realizar comentarios que consideren pertinentes, alguna consulta a nuestros disertantes. Así que le damos la bienvenida al doctor Sabino y puede comenzar con su disertación. Bueno. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a compartir pantalla. Y avísenme si se ve bien, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno. Perfecto. Lo que les voy a dar es un tema muy largo, así que vamos a tratar de hacer una presentación breve a modo introductorio, ¿no? Y es cuáles son las herramientas que tenemos los médicos que trabajamos en el ámbito de riesgos del trabajo para valorar las distintas contingencias que se nos presentan y digamos cuál es esa herramienta que nos permite traducir el conocimiento médico en el diagnóstico de una enfermedad profesional o de una valoración de incapacidad. Para esto tenemos que tener en cuenta primero, ahí está, ¿cuáles son, por qué la existencia de estas herramientas? Y por qué esto obedece a uno de los puntos que sobresalen en el artículo 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, de la ley original de la 24.557, que es un poco el espíritu de la ley de riesgos, ¿no? Y que cuando habla de los objetivos de la ley de riesgo, entre otras cosas, además de reducir la siniestralidad, habla de reparar los daños derivados del accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Nosotros antes de la ley de la 24.557 no teníamos un espíritu tan preventivo como digamos, la gran revolución, la gran disrupción que hizo la ley 24.557, en donde justamente se habla primero de prevenir y después de reparar. En cuanto a la reparación de los accidentes o enfermedades profesionales, bueno, esto es lo que está determinado en el artículo 6º de la ley. Recuerden que hay básicamente dos contingencias. Esta slide que están viendo es un poco el resumen de lo que va a ser esta breve disertación, en donde, ¿cuáles son las contingencias? Bueno, está el apartado primero que habla de los accidentes de trabajo, el apartado segundo sobre las enfermedades profesionales y el tercer apartado, que es del que vamos a hablar al final, que es lo que está excluido de esta ley. Accidente de trabajo, bueno, ya han escuchado seguramente la definición, es aquel acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho en ocasión del trabajo, en el trayecto. Siempre cuando hablamos de una definición de lo que es un accidente de trabajo, hay que tener en cuenta tanto una concepción jurídica como una concepción médica. Cuando hablamos de la concepción integral de lo que es un accidente, hablamos de un episodio que tiene un día, una fecha, una hora determinada de producción, y donde hay un mecanismo que resulta biomecánicamente idóneo para generar las lesiones que van a derivar de ese siniestro. Eso, digamos, tiene que ver un poco con la
la subitaneidad y la violencia. Pero convengamos que la palabra violencia muchas veces nos lleva a lo mejor a algún episodio traumático, algún episodio imprevisto, súbito, y en realidad tenemos que tener en cuenta que cuando el artículo 6 habla de violencia, tenemos que contemplar la violencia biomecánica, o sea, cuando nosotros tenemos una estructura que por ese estímulo biomecánico puede resultar lesionada sin necesidad de llegar a un acontecimiento extremo. El ejemplo que doy cuando hablo de esto son las lesiones meniscales. Ustedes no necesitan muchas veces para una lesión meniscal un acontecimiento de una violencia extrema, sino un momento de fuerzas en donde la pinza femorotibial termine pellizcando o lesionando la estructura meniscal, y eso es generalmente cuando tenemos una incorporación de cuclillas con un pie fijo en el piso, y ese mecanismo de 15 grados de autotornizamiento de la rodilla se ve vulnerado, y el que termina, digamos, lesionado es la estructura meniscal que separa al fémur de la tibia. Por eso cuando hablamos de violencia tenemos que hablar del efecto biomecánico que muchas veces, ante un episodio que puede ser caratulado como trivial, no obstante es idóneo para desarrollar una lesión. Después tenemos las enfermedades profesionales, que justamente son aquellas que en principio tuvieron una concepción binaria en la ley. ¿Y esto por qué es? Porque en aquel momento, cuando la ley sale en el año 95, las enfermedades profesionales eran aquellas que estaban listadas, y las que no estaban listadas en ningún caso van a ser consideradas resarcibles. En el año 2000, el decreto 1278 establece la excepción, justamente determinando como tal aquellas que la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata en la ejecución del trabajo, exclusión de la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. En aquel momento cabe recordar que para invocar la existencia de una enfermedad profesional no listada, esta tenía que estar amparada por una petición fundada, que es justamente la petición a través de la cual se daban los argumentos médicos por los cuales esta enfermedad tenía que ser incorporada en el listado, pero para el caso en particular. Ahí se dibujó una raya, no sé si, yo no toqué nada, pero puede ser algo de la pantalla. Después tenemos cómo se fue reglamentando las enfermedades profesionales. Obviamente que fundacionalmente tenemos el laudo 405 del 96, que es el manual del procedimiento para el diagnóstico de las enfermedades profesionales, y el decreto 658 del año 96, que tiene un preámbulo que es muy interesante, que yo siempre recomiendo leer y recordar permanentemente, y que, digamos, estas dos normas establecen que para el diagnóstico de una enfermedad profesional, los médicos tenemos que tener en cuenta la existencia de un agente, que es aquel que por sus propiedades puede causar daño. Los agentes son físicos, químicos y biológicos. Los físicos pueden ser vibraciones de cuerpo entero, una posición forzada y un gesto repetitivo. Los químicos puede ser cualquier producto químico, el arsénico, el plomo, y los biológicos tenemos listados distintos agentes biológicos, desde la tuberculosis hasta el virus Junín. Estos agentes, a su vez, tenían que estar, digamos, en un ambiente, y para estar presentes en un ambiente y poder provocar un daño, eso es lo que se llama exposición. Después, la normativa define a la enfermedad, que es una entidad con digamos, una alteración anatomopatológica específica y derivada de la producción de ese agente, y después la relación de causalidad, que son todas las pruebas de orden clínico que hacen a que se pueda demostrar toda esa patogenia o ese vínculo que mantiene
la enfermedad con el agente que lo produjo y la exposición a ese agente. Originalmente el decreto 658 del año 96 fue modificado. Y fue modificado inicialmente el decreto 1167 del 2003, que es el decreto que lista al Trypanosoma cruzi y también al antivirus o el virus de la fiebre hemorrágica argentina, o también conocido como virus junín. Posteriormente no tuvimos ninguna modificación en ese listado, que originalmente iba a ser revisado anualmente y que no obstante la palabra anualmente también fue retirada por el decreto 1278 del año 2000. La última modificación que se hace, que en realidad tenemos que hablar más de modificación de incorporación, porque no es que el listado original se modifica, sino que se fueron incorporando. En el decreto 1167 se incorporan estas dos que les acabo de mencionar, y finalmente en el decreto 4914 tenemos las hernias inguinales, las hernias de disco y las varices como enfermedades. ¿Cuáles son? Ya tenemos las dos primeras normas que tiene que conocer un médico. Entonces dijimos, para reconocer las contingencias, dentro de las contingencias, las enfermedades profesionales, necesitamos conocer el laudo y todo el listado con todos los agregados que tuvo a lo largo de los años que acabamos de mencionar. La otra gran herramienta que tiene que tener el médico es la tabla de valoración de incapacidades laborales. Esta tabla fue originalmente establecida fundacionalmente en el artículo 8 de la ley 24.557, en donde su apartado 3 dice que el grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales que elaborará el Poder Ejecutivo y ponderará, entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de recalificación laboral. Esto, que está en el artículo 8 de la ley 24.557, fue ratificado posteriormente con las distintas modificatorias de la ley. La primera es la ley 26.773, en el año 2012, que en su artículo 9 habla de utilizar estas tablas, las dos que les acabo de mencionar, la tabla de evaluación de incapacidades laborales, que es el decreto 659 del año 96, y el listado de enfermedades profesionales, que es el decreto 658 del 96, justamente para garantizar la igualdad de los peticionantes. Finalmente, la ley 27.348, que es la última modificatoria del año 2017, en su artículo 2, habla de que para todos los supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 26.773, que es el artículo que les acabo de mencionar. Esto es también señalado en una resolución que se implementó justamente para esta ley, que es la 298, y que en su artículo 23 también habla de utilizar estas herramientas. Y por si queda alguna duda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de hace menos de un año, del 12 de noviembre del 19, desestimó un fallo de la Cámara que consideraba a la tabla de evaluación de incapacidades laborales como una tabla meramente indicativa, y la desautorización de este fallo por parte de la Corte Suprema termina de consolidar el uso de esta herramienta. Y esta herramienta, ¿cómo se organiza? Se organiza por capítulos. Tenemos el capítulo de piel, osteoarticular, cabeza y rostro, ojos, en fin, todos los que tienen acá presente en este slide. Nosotros lo que tenemos que hacer, en este caso, si yo les puse como ejemplo una menisectomía, el capítulo de osteoarticular está determinado por distintos segmentos, que en este caso son columna, miembro superior y miembro inferior. Como las lesiones meniscales se dan en la rodilla, que esto corresponde regionalmente al miembro inferior, nosotros, si tenemos que valorar una lesión meniscal, tenemos que recurrir a la tabla de evaluación de incapacidades laborales, ubicar el capítulo de patología osteoarticular, dentro del capítulo de la patología osteoarticular, miembro inferior,
Y ahí, dentro de todas las patologías del miembro inferior, tenemos las amputaciones, las fracturas si consolidaron sin secuelas, si consolidaron con una secuela, que es el deseje, lo que se llama la malunión, o la consolidación viciosa, o si hubo un fracaso en la consolidación, que es la no unión, según la literatura inglesa, o la pseudoartrosis, que es el fracaso justamente en el proceso de consolidación de una fractura. Todas estas posibilidades, esta oferta, está en el capítulo osteoarticular, y además están las lesiones meniscoligamentarias, en donde están consideradas las lesiones meniscales con signos subjetivos, las lesiones meniscales con signos objetivos, y después la reparación o la instrumentación a través de un procedimiento quirúrgico de estas lesiones, que son las menisectomías. Da un valor para las menisectomías sin secuelas y para las menisectomías con secuelas, entendiendo para esta patología en especial la existencia de una hidroartrosis o una alteración del trofismo muscular. Finalmente, el último apartado que nos queda, y que no es un detalle menor recordar, es qué es lo que está excluido de esta ley. Porque nosotros tenemos herramientas para valorar a las dos contingencias médicamente, que tenemos que valorar, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero también tenemos que tener un conocimiento médico que nos ayude a evaluar cuáles son las contingencias que están excluidas de esta ley. Y cuando hablo de esto, hablo muchas veces de que tanto, como dice acá el inciso A, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor al trabajo están claramente excluidas de esta ley. Y acá, digamos, podemos englobar una serie de afecciones o compromisos que muchas veces claramente, por distintas cuestiones, muchas veces por ignorancia, o muchas veces por cuestiones estrictamente de renta o fraudulentas, creo que es una de las grandes epidemias que tiene el sistema desde hace mucho tiempo, además de otras epidemias que en este momento estamos cursando, y que el conocimiento médico es la única herramienta que tenemos para diagnosticarlas como tales, y no olvidar nunca lo que dice justamente el apartado 3 del artículo 6 de la ley. Bueno, hasta acá era un poco darles un pantallazo de cuáles son groseramente las herramientas que tenemos, todas las modificatorias del listado de enfermedades profesionales. El decreto 659 tuvo una sola modificatoria, esta se dio en el anexo 2 del decreto 4914. El decreto 4914 tiene dos anexos. El primero, que incorpora las tres enfermedades que les dije, y el anexo 2, que sustituye a una tabla de valoración de incapacidades laborales por otra, que en realidad es una sustitución que en aquel momento modificó muy pocas cosas de la tabla de evaluaciones de incapacidades originales, y que bueno, ya son detalles para ir más, digamos, en otras circunstancias en donde ya vayamos directamente a criterios de aplicación de esta tabla. Bueno, muchísimas gracias, le dejo el lugar a Nacho Boido para que disfruten de una exposición de alguien que es nuestro referente en la patología psiquiátrica de la institución. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctor Sabino, por su exposición muy clara. Antes de pasar a la siguiente disertación, quería recordarles que pueden dejar sus consultas, preguntas para los expositores en el chat, que luego las vamos a ir resolviendo. Así que muchas gracias. Bueno, comienzo con mi exposición. Mi nombre es Nazario Boido, soy médico de la Comisión Médica Central, soy médico psiquiatra, legista, y agradecer primero a Cristina por la invitación y a la gente del Colegio Médico por este espacio, y también
contar que es un privilegio compartir este ámbito de disertación con el doctor Sabino, que es referente para todos los médicos que nos dedicamos a la evaluación de daño, tanto fuera como dentro de la superintendencia. Con lo cual, bueno, es un honor estar acá. Lo que yo les quería proponer para hoy es ver un caso y tratar de evaluarlo dentro de la ley de riesgo de trabajo y con una mirada desde la neurociencia. No es un caso cualquiera, no es un caso que me haya tocado a mí, es un caso paradigmático y es el caso, digamos, que da origen a que se puede empezar a pensar en la neurociencia como disciplina y en las ciencias del comportamiento, con lo cual es un caso archiconocido que está en todos los libros de neurología, pero creo que desde una mirada distinta esta vez. Para poder valorar el daño y para poder hacer una valoración integral de la incapacidad, vamos a empezar con este caso desde un poco antes, no desde el accidente en sí, sino desde un poco antes. Este caso pasa en 1848 en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos estaba haciendo las vías del tren. Voy a compartir la pantalla, un segundo. Bueno, en la costa este de Estados Unidos, que tiene un terreno muy irregular, pedregoso, en la parte norte, esto viene al caso porque esto nos va a permitir entender el accidente y entender las 4 cosas que tenemos que hablar para saber de qué estamos hablando. El trabajo era barrenar el terreno. Había un grupo de gente que se dedicaba a cortar piedra en grandes extensiones de terreno. Dentro de este grupo, había un hombre que se llamaba Phineas Cage, que es el caso que vamos a hablar, que era el capataz. Tenía mucha gente a cargo, mucha gente que en todo ese lugar cortaba las montañas para que se puedan poner las vías del tren. Este hombre era un hombre muy capaz. Era un hombre que también había diseñado un método para cortar esa piedra, también diseñaba las herramientas. Cuando la forma que él tenía y que estaba propuesta hacía un agujero en la piedra, ponía pólvora, arena, pisonaba, encendía una mecha, explotaba, cortaba la piedra. Este hombre no solo hacía eso y manejaba muchísima gente que hacía eso, sino que diseñaba sus herramientas y las mandaba a hacer, no solo para él, sino para toda la cuadrilla de gente que trabajaba. Y la empresa, que era una empresa muy grande, había como estandarizado esa cosa. Entonces estamos en una persona que tenía unas capacidades de adaptación intelectuales y de resolver problemas significativas, no era cualquier cosa. Imagínense si uno toma en este momento de la historia una definición de inteligencia, bueno, una definición de inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y este hombre claramente las tenía, por más que no fue una persona muy formada. Pero más allá de eso, era una persona muy tranquila, con mucha capacidad de coordinación, con mucha capacidad de escucha, y era un padre de familia, planificador, tenía muy buen trato en general. Eso es como característica de su personalidad previa al accidente. Ahora vamos al accidente. Él estaba cortando piedra, pone mal la pólvora con una barra que mide más o menos 1 metro, que después se la voy a mostrar porque tengo unas fotos. Y el accidente es de la siguiente manera. Explota, la barra ingresa por el arco cigomático, atraviesa el cráneo y sale por la parte frontal. Yo les muestro, por las dudas, que haya alguna persona que no conozca esos reparos anatómicos. Y sale por la parte frontotemporal del cráneo, con lo cual atraviesa todo el cerebro, toda la parte, el tercio anterior del cerebro. Importante. Pero no solo eso, sino que lo despide, y según los tratados que hay de neurología que describen el accidente, que es muy importante, vuela como 25 metros. Y acá viene lo interesante y cuál es el quiebre de este caso, porque esto ha pasado infinidad de veces, pero esto que les voy a contar ahora no pasó nunca. Cuando los compañeros van a buscar a este hombre, se para. O sea, con un caño, imagínense, con una barra en la cabeza, se para.
y les dicen qué me pasó, estaba ensangrentado, pero no solo eso, sino que cuando se da cuenta que tiene una barra en la cabeza, va, agarra un carro tirado por caballos con otro compañero y se va hasta el médico que queda como a 10 kilómetros del lugar donde estaba. Cuando llega, el médico lo ve, el médico se llama Harlow, que es la persona que permite todo este avance científico que estoy contando, que es impresionante y que da origen a varias disciplinas y muchas líneas de investigación y de estudio que dieron origen a muchas cosas después de la neurología. Llega, en el libro describe el tratamiento quirúrgico que le hace, pero también describe, que es, acaba lo importante, cómo llega. Y en la descripción de cómo llega cuenta que llega consciente, que llega hablando, que le relata todo el episodio, todo de principio a fin, qué pasó, que era capaz de repetir, contestar preguntas, también era capaz de contar, de evocar recuerdos, o sea, la memoria estaba totalmente conservada y que no tenía ninguna alteración de comportamiento. Para ir resumiendo, en el libro describe cómo es el tratamiento de las complicaciones posteriores que tiene, que también podríamos hablar de eso, pero quizá el tiempo no nos lo permite. Cuando viene, digamos, cuando viene el doctor Harlow, lo estabiliza, lo opera, y a los 3 meses, que esto es lo que no se puede creer, le da el alta. Le da el alta, y en el alta que él escribe, que está en el tratado, él escribe que puede realizar su vida habitual y que la única incapacidad que le queda del accidente es que ha perdido el ojo, la visión del ojo izquierdo, producto de una infección posterior al accidente. Ahora voy a mostrar, este es el cuadro, la foto de Phineas Cage. Y esta es la barra. Y ahora viene la clínica significativa, porque él le dan el alta para que vuelva a trabajar. ¿Cómo sigue la vida de este hombre? Él vuelve a trabajar. Pero vuelve a trabajar y ya no tenía capacidad de resolver problemas. Y ya no tenía capacidad de vincularse. Y ya era violento. Y era violento y tenía episodios de agresiones físicas. Y según cuentan los relatos de ese tratado de neurología, era soez y era vulgar, según dicen ahí. Y esos episodios de enfrentamiento con sus compañeros hace que tenga episodios de violencia y que lo echen, que pierda el trabajo. Un tipo que estaba en una escala social dentro de su trabajo altísima, hace que pierda el trabajo. No solo, sino que hace que pierda su familia, porque en todas estas cuestiones nuevas que aparece la vocación por coleccionar cosas, cachivaches, y por vagabundear. Entonces el tipo se subía a los trenes y desaparecía. Y volvía a los meses a la casa, con lo cual deja la familia. Pero no solo eso, sino que se anota en un circo. Y en esa época los circos tenían fenómeno de circo. Y el tipo se iba y se exhibía con su herida, su barra, como está acá, que la pueden ver, y contaba su historia. Y así vivió los 12 años posteriores al accidente hasta que murió. Murió de una crisis convulsiva, que también es producto del accidente. Pero recuerden que en el alta que se dio en ese momento, estamos hablando de 1848, 1850, se dice que la única secuela que tiene es la pérdida de la visión. Bien, ahora, ¿qué pasa? Tiempos después de la muerte, el médico Harlow, que hace un libro brillante sobre la descripción de este accidente y el tratamiento que le hace, que es muy recomendable, tiene una entrevista con los trabajadores y con la mujer de él. Y la mujer de él le dice, se volvió agresivo, proca, un montón de características, y dice una frase, que es la frase que dispara después toda una línea de conocimiento o de investigación que lleva a conocimiento. Y lo que dice la mujer es, Cage ya no era Cage. Con lo cual, la persona que él era antes del accidente no existió más y se convirtió en esta otra persona que era otra cosa totalmente distinta. Esta entrevista tiene lugar 12 o 15 años después del accidente
Y ahí empiezan a pensar, no, pero ¿no será que adentro del cerebro hay otra cosa más que el movimiento y la sensibilidad? Y hay cosas que tienen que ver con la memoria, hay cosas que tienen que ver con la personalidad, con los afectos, con los sentimientos, con la personalidad, con la ira, con los impulsos, con la inhibición. Y ahí empezó esta línea de investigación. Y esto es lo interesante de este caso. Ahora, en esta charla acá se abre una bifurcación, porque uno podría hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con la neuroimagen, la neuroanatomía, en qué lugar del cerebro está cada cosa y cómo se puede ver modificado, que es interesantísimo, es apasionante y básicamente me dedico a eso y me encanta, pero llevaría mucho tiempo. Y la realidad es que me pidieron que sea como más breve. Entonces vamos a recorrer otro camino que también es interesante. Vamos a evaluar esto como si fuera desde la óptica de la ley de riesgo de trabajo y desde la óptica del baremo, como si fuera un caso que a uno le llega, porque tan extremo no llegan, pero llegan muchos casos así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos y qué es lo que debemos ver cuando queremos determinar incapacidad? Y sobre todo, incapacidad neurológica e incapacidad psíquica. Voy a pasar de diapositiva. Esto lo vamos a ver en un ratito, más que nada por una cuestión para que vean. Este es un recorte del libro que les hablaba del tratado, donde se ve la barra y donde se ve digamos, el cráneo de Cage. Y estas son reconstrucciones tridimensionales que después vamos a hablar un poquito de eso si nos da el tiempo. Y acá está una descripción mucho más exacta de las áreas del cerebro que están involucradas en esto. Pero ahora vamos a ver, para ponderar el daño, para valorar correctamente esto, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos 5 cosas básicamente que tenemos que observar y tenemos que observar muy en detenimiento. Y no solo eso, sino que tenemos que buscar la interrelación entre las 5 cosas. Y si no se conectan las 5 cosas, hay algo que no estamos viendo. Entonces vamos a ver estos 5 puntos en el caso de Cage. Y tenemos todo. El primer punto, ¿cuál es? El primer punto es la documentación. Cualquier accidente que viene, uno tiene documentación, sea del RT o de la atención que tuvo por guardia, todo eso, uno lo tiene. Entonces, la documentación, en este caso, ¿qué sería? Y sería cómo llegó la descripción de Harlow, que fue el primer médico que lo vio, que nos dice cómo llegó, que nos dice la clínica que tenía, que nos da un montón de datos, si bien no hay imagen, nos da muchísimos datos, incluso nos da muchos datos semiológicos, que tienen gran valor, y que hacía pensar en esa época, hace mucho tiempo, donde no se sabían muchas cosas que hoy sí se saben, que no había un compromiso clínicamente significativo a nivel de las funciones psíquicas. Por lo menos eso se pensó en ese momento. Pero eso lo tenemos. Entonces tenemos que estar vigilantes. Las funciones cognitivas estaban conservadas. Bueno, muy bien. El otro punto, detalles del accidente. O sea, cómo fue y cuál es el mecanismo de producción de las lesiones. Digo, no es lo mismo en este caso que una barra atraviese del cigomático al temporal y salga y se lleve medio cerebro, que una piedra que le dé en la cabeza. El mecanismo del accidente es muy importante, porque tiene una íntima relación con la clínica y con la explicación de los síntomas que vamos a ver y que se los vamos a atribuir o no al accidente. ¿Se entiende hasta ahí lo que estoy diciendo? Bueno, supongo que sí, nadie me dice nada, pero supongo que sí. Totalmente, excelente. Por ejemplo, no es lo mismo tener una lesión por un golpe en la cabeza y que genere un hematoma subdural o cualquier hematoma que uno tenga en el cerebro o en alguna capa de la meninge, que, por ejemplo, como le pasó a Ayrton Senna, que venía, no sé, 200, no sé cuánto va de carrera, pero 200 kilómetros por hora, choca y frena y va para adelante y para atrás. Ese mecanismo lesional del cerebro es muy distinto a un golpe, porque es un mecanismo de aceleración y desaceleración que da una lesión muy específica, muy característica, y que las cosas que yo veo las puedo atribuir al accidente, al mecanismo de producción del accidente. Entonces, fundamental
que el relato, la documentación, la clínica que tengo al inicio, tenga una correlación con cómo fue el accidente. Porque el cerebro es un órgano muy maravilloso, pero que puede estar afectado por distintas cosas, que no sea un traumatismo, ¿no? Puedo tener lesiones isquémicas, por ejemplo, en la gente más grande, y que las vean la resonancia y no sean producto del accidente, con lo cual yo tengo que vincular estas dos cosas. Tengo que vincular el mecanismo de producción de la elección con qué es lo que pasó. ¿Está? La otra cuestión que tengo ahora es la clínica. La clínica significa la sintomatología clínica neuropsiquiátrica que va a tener la persona. ¿Bien? Esto es un tema larguísimo, yo estoy haciendo un esfuerzo para poder resumirlo, pero digamos que la clínica psiquiátrica es una semiología muy, muy extensa, donde se ve qué parte y qué cosas están alteradas. Por ejemplo, una depresión tiene un tipo de clínica, una demencia tiene otro tipo de clínica. Son las características, las manifestaciones semiológicas que tiene un cuadro característico. Un tema muy largo. Pero en este caso, a la luz del conocimiento científico de ese momento, la clínica, digamos, psiquiátrica no la encontraba, por lo menos Harlow no la describió ni cuando lo vio en ese momento, ni después cuando escribió su tratado. Lo cual eso es muy interesante, porque tenemos mucha información. Ahora viene el otro punto, que son las imágenes. Obviamente en aquella época no había imágenes, pero como fue un caso paradigmático, como les digo, sí se hicieron reconstrucciones. Entonces nosotros vemos cuál es la dirección de la lesión, cómo va la barra de hierro, y cuáles son las estructuras que compromete. Iba a decir se lleva puestas, pero queda mal, pero son las estructuras que comprometen. Y comprometen estructuras que son muy sensibles, que hoy se sabe que son muy sensibles desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Digo, está comprometida la corteza prefrontal, la corteza frontal y el lóbulo temporal. Está comprometido también un complejo, digamos, indirectamente un complejo que es el complejo orbitotemporal. Eso hoy se sabe que es muy significativo. En aquel momento no se sabía, pero a partir de este caso se empezó a hablar de la corteza prefrontal, que es la responsable de las inhibiciones, de inhibir todos los impulsos, que en aquel momento no se conocía, pero eso es importantísimo. Imagínense que la función de la corteza prefrontal es inhibir todos los impulsos que tienen las personas. No habría sociedad posible sin corteza frontal, ¿no? Eso es un tema muy interesante, pero inhibe las agresiones, hace que todas las acciones pasen por la mente e inhibe las reacciones más instintivas. Es muy, muy importante y muy interesante desde el punto de vista clínico. Pero lo que es interesante remarcar que todas las manifestaciones clínicas que tenía este hombre se explican muy bien con estas imágenes. Hay una congruencia significativa entre el tipo de lesión, el accidente que tiene, la clínica o la descripción de la primera historia clínica, que será la documentación, y cómo evoluciona en el tiempo, la imagen que vemos y la evolución del cuadro. Y eso es una de las cosas más interesantes que uno podría decir en este momento, que es necesario tener esa congruencia. Y en este caso está. La otra cuestión serían las técnicas, que en este caso no las tenemos y no las vamos a tener, pero las técnicas son todos los estudios psicométricos, psicodiagnósticos, escalas cognitivas, hay miles y son muchísimas, y cada escala o cada técnica se ocupa de cosas en particular y mide y cuantifica cosas en particular que son necesarias para la valoración del daño. Porque imagínense que todo esto uno después, como dijo el doctor Sabino, lo pone digamos, hace una síntesis y lo traduce en el baremo, y eso va a dar un porcentaje de incapacidad, que básicamente es una de las cosas que estamos hablando acá. Si bien este es un caso clínico. Muy distinto sería
por ejemplo, que uno tenga un caso, por decir cualquier cosa, que el accidente sea un traumatismo inespecífico, con una pérdida de conciencia que no está bien documentada, que en algunos lugares está documentada y en algunos lugares no está documentada, y que no tenga ninguna imagen, o sea, que tenga imágenes negativas, o sea, que cualquier método de imagen, por más sensible que sea, descarte que haya una lesión parenquimatosa o de algún área del cerebro, que la dé por, la descarte completamente, y que la clínica sea espectacular. Digo, que no hable, que no conozca a nadie, que use pañales, que... Bueno, ahí no hay una relación clara. O sea, ¿cómo yo puedo vincular un golpe inespecífico con todas imágenes negativas, con documentación que incluso es contradictoria, con una clínica extraordinaria? Y por ahí, y también hay otra cosa que también suele pasar mucho, que las imágenes no son, no se relacionan, no se condicen. Es muy frecuente que pase que uno ve imágenes, por ejemplo, de un puntillado isquémico occipital, que es nada, incluso puede ser una cuestión vascular que es inculpable, o sea, que no tiene una relación traumática, por lo menos con un golpe frontal. Y que a eso se le achaque toda una clínica en la cual la persona no puede hablar, no puede caminar, no reconoce a sus hijos, no reconoce a su madre, es violento, tiene convulsiones, usa pañales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que haber una relación, o tenemos que buscar una relación entre la documentación, la evolución de la enfermedad, la cronología, los detalles del accidente, la clínica neuropsiquiátrica es fundamental, y las imágenes que vamos a tener. En nuestro caso, para terminar, en el caso de Case, las características previas y las características posteriores de la personalidad de la persona son muy significativas. Ahí las pueden leer ustedes, pero son muy significativas. Si bien en ese momento no se pudo ver porque no se tenía el conocimiento que hoy se tiene, y tampoco se conocía que existía la corteza prefrontal que se encargaba de todo esto, claramente hoy se ve es un cuadro muy fácil, pero ese caso permitió un avance en la ciencia extraordinario, y eso es congruente, todas esas lesiones son congruentes con estas características clínicas. Con lo cual, todo lo que tenga que ver, y para terminar, todo lo que tenga que ver con la psiquiatría, con la neurología, con estos cuadros que, no sé, o que tengan síntomas raros, por ejemplo, que deje de hablar de repente, todas estas cosas tienen correlatos de imágenes, tienen correlatos de cronología, tienen correlatos clínicos, tienen un motivo y tiene una forma científica de verlo. No es que dejó de hablar porque dejó de hablar, entonces vamos a fijar una incapacidad, solamente eso. Hay que hacer un correlato muy detallado de estas 5 cosas. Y estas 5 cosas son las que nos va a dar, nos va a poder vincular el accidente, a la lesión, a la clínica que tenga y al porcentaje de incapacidad, llevándolo todo, como dijo el doctor Sabino, al baremo laboral. Bueno, esto, un segundo. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la contestaré. Bueno, la primera pregunta señala, con respecto a las meniscectomías, cada rodilla tiene 2 meniscos y por tanto su ponderación debería tener en cuenta una lesión única o por separado. Vale decir, 2 accidentes que se lesionan uno de los 2 meniscos de la misma rodilla, ¿cómo se pondera en ese caso? Para el doctor Sabino. Sí, voy a responder, pero primero quiero contar una breve anécdota que me ocurrió este año en una provincia cercana. Y es que yo estaba dando una disertación de este tipo, y de golpe una abogada que yo no podía ver, digamos, frente a la cámara, porque tenía la cámara apagada y porque las letras eran 2 iniciales.
esta abogada me hizo preguntas que son preguntas muy específicas como esta. Yo estuve leyendo algunas preguntas que aparecían. Una habla de las menisectomías, una habla de los 2 centímetros de la hipotrofia, otra habla de una cicatriz queloide. Y me hicieron acordar estas preguntas que son demasiado puntuales y demasiado, digamos, propias ya de un desarrollo que excede a lo mejor los alcances de una presentación inicial. Pero ¿qué fue lo que me pasó con esta abogada? Esta abogada se puso a hablarme de los criterios de valoración de una lesión de ligamento cruzado posterior. Y yo inocentemente, porque esto fue en el mes de mayo y a lo mejor los kilómetros y las horas de vuelo hacen que uno en este tipo de plataformas tenga que volver a aprender la manera en que se comunica con los colegas y con los disertantes. Me repreguntaba, y yo contesté, hasta que en un momento me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo la letrada era cuestionar un dictamen que yo había firmado la última semana antes de ingresar al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en ese momento, no sé si fue por azar o por error, se prendió la cámara y la reconocí porque encima la conozco, porque el padre es un médico legista muy reconocido con el cual tengo una gran relación. Conclusión, terminé públicamente dando explicaciones de un expediente que yo había firmado y creo que, o siempre lo decimos doctrinariamente, la Comisión Médica Central habla a través de sus dictámenes, con lo cual permítanme tratar de ser un poquitito más genérico respecto a algunas respuestas y a tratar de hablar un poco de cuál es el espíritu de aplicación de estas herramientas. Después, si el día de mañana ustedes quieren, yo voy a Posadas, voy con una rodilla, nos sentamos a evaluar las lesiones que puede haber en una rodilla, cuáles son las maniobras, cuáles son las cosas que contempla el baremo y cuáles muchas veces, más allá de la letra fría que el baremo no dice, cuáles son los criterios de aplicación, que están determinados también a través de distintas herramientas que fue dando el sistema. En esta pregunta yo lo que puedo decir es que hay dos estructuras meniscales. Hay un menisco lateral o externo y un menisco medial o menisco interno. Cuando el baremo habla de menisectomía en singular, con lo cual una menisectomía puede ser de un solo menisco o una menisectomía puede darse en un menisco y en otro. Hay otra cuestión que tiene que ver también con los procedimientos instrumentales que se dan en la rodilla y que muchas veces, como si nos atenemos a la letra fría del baremo, no los estaríamos reconociendo, y ahí es donde, como les decía, tiene que haber un criterio médico en la aplicación de un baremo. Lo que se da comúnmente, y es algo mucho más interesante para charlar desde el punto de vista genérico, es qué pasa con el shaving articular, que es como el afeitado que se hace en los meniscos. Y justamente son procedimientos quirúrgicos que cuando uno ve una cánula de un shaver, es una cánula que va comiendo el menisco y puede comer mucho más que el procedimiento quirúrgico que se hace con una gubia cuando uno hace una resección de menisco. La gubia es como que come de un bocado, de un mordiscón, y el shaver es una cánula que va comiendo. A lo mejor un shaver puede terminar generando una menisectomía mucho mayor, pero ¿qué pasa? En el protocolo operatorio no dice menisectomía, dice shaving. Entonces, tratamos de que haya en la valoración, en este caso, el capítulo osteoarticular puede permitir la valoración por la secuela de una lesión determinada puntualmente. Por ejemplo, una fractura de platillo tibial con incongruencia articular. Ahí no hay ninguna duda. Yo veo la radiografía y está el platillo tibial. Después tenemos la valoración por la goniometría. También tenemos la valoración por la inestabilidad. Y finalmente, en el caso de las menisectomías, es un apartado que prácticamente queda aislado, en donde
estamos otorgando una incapacidad no por un examen físico, sino por un protocolo operatorio. Entonces eso hace que para cada caso particular haya que ver cuáles son las lesiones derivadas del siniestro, cuál es el mecanismo, si ese mecanismo es idóneo para generar una lesión en los dos meniscos, o a lo mejor este paciente tuvo una lesión en un menisco y en el otro menisco había una lesión degenerativa y el cirujano artroscopista, cuando ingresa al compartimento articular, repara las dos lesiones, lo cual no significa que haya que reconocer las dos. El menisco es una estructura prácticamente 100% vascular al nacer, y después de la segunda, tercera década de la vida es una estructura vascular. Y como estructura vascular presenta fenómenos degenerativos que muchas veces son reparados y que son descritos en las resonancias como desgarro, dándole una connotación traumática a algo que no lo tiene. Con lo cual, insisto, es un tema muy amplio, muy genérico. Yo preferiría dejar este concepto con respecto a las estructuras meniscales, cuáles son los procedimientos habituales, e incluso tener en cuenta que un shaving es considerado habitualmente una meniscectomía y no precisamente está en el baremo, pero como procedimiento es exactamente lo mismo. Bien, hay otra pregunta, bueno, creo que después Alejandro ya la viste, una cicatriz queloide posherida contusa de miembro inferior, cara anterior de muslo, sin trastorno funcional, ¿cómo se pondera? Muchas gracias, de Oscar Villa. Sí, estimado Oscar, es una pregunta muy puntual, con lo cual entiendo que estamos hablando de un caso puntual. Y entiendo que yo estaría, a lo mejor, cometiendo la imprudencia de estar dando una opinión de algo que después a lo mejor tengo que valorar. O sea, a lo mejor públicamente, en una charla que están grabando y van a subir a YouTube, yo digo algo sobre una forma de poder valorar estas lesiones que está condicionando después la propia mirada o mi propia responsabilidad al momento de emitir un dictamen. Insisto, hablar de casos puntuales es entrar en un ámbito de discusión que no me parece conducente, me parece a los fines de esta charla. Sí, si ustedes realmente quieren después profundizar esto, que insisto, estoy de acuerdo con el doctor Flores, tendría que ser objeto más de una cuestión estrictamente presencial, sobre todo por el capítulo de osteoarticular. Es un capítulo que exige maniobras, que exige técnicas goniométricas, que exige valorar imágenes, que existe estar dentro de un ámbito académico en donde vayamos valorando, o sea, estableciendo un criterio a través de las distintas valoraciones. Yo por eso, doctor Villa, le quiero pedir públicamente disculpas. A lo mejor no quiero ser estrictamente, o sea, responder estrictamente su pregunta. Sí decirle que en el baremo las cicatrices en los miembros no están contempladas como tales y que entonces la única manera de valorar muchas veces cicatrices retráctiles es a través de la limitación funcional que provocan. Eso es en lo que se llama un efecto dermodésico. Si usted en este momento agarra su muñeca y se pellizca la mano de esta manera, va a ver que si quiere flexionar, la piel va a quedar tirante. Bueno, esto se llama efecto dermodésico. ¿El efecto dermodésico puede causar una limitación funcional? Sí. Si este concepto se aplica al caso puntual que me está usted preguntando, no lo sé y no quisiera ser contradictorio, llegado el caso de que lo tenga que valorar, o, como les dije, que me pasó a principio de año en un caso que yo ya había valorado. Le agradezco la aprobación, doctor Villa. Me deja un poco más tranquilo, no quiero quedar como un antipático que no quiere responder. Bien. La próxima pregunta señala, dice, en el baremo dice hipotrofia, sin diferenciar cuántos centímetros. ¿Y por qué se toman más de 2 centímetros para que haya hipotrofia? Eso tiene que ver con que el baremo fundacionalmente requirió de una serie de normas y en realidad, por eso insisto, estamos yendo temas muy a hueso que requieren de que yo haga un poquitito de antropología del sistema. Y en esto, como en este momento estoy representando a la institución, tengo que ser sumamente prudente. Las comisiones médicas originalmente funcionaban en la superintendencia de FJP
y eran, digamos, reguladas, por decirlo de alguna manera, por dos gerencias. Una gerencia para comisiones médicas que estaba en la superintendencia de FJP y otra gerencia que estaba en la superintendencia de riesgos del trabajo. Después, cuando en el año 2008 finaliza el sistema de FJP y aparece el SIPA, las comisiones médicas en enero del año 2009 pasaron a formar parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Yo, como estoy desde el año 2001, me tocó, digamos, ser testigo de ese proceso. Antes de que eso ocurriera, las dos superintendencias, como eran dos gerencias que controlaban a la misma comisión médica, establecían los criterios en base a consensos o recomendaciones. Y esas recomendaciones de los 2 centímetros están en la plataforma virtual de Lotus Note, en la biblioteca que digamos, tiene el título de Recomendaciones Conjuntas, SAF-SRT, y en aquel momento no solamente establecía este tipo de criterios, que después fueron validados en nuevas recomendaciones conjuntas que se hicieron en Mar del Plata en el año 2005, en las cuales también participé, y que todo ese material, de alguna manera, forma parte digamos, de la orientación del criterio que tiene que tener un médico de comisiones médicas para valorar daño. No fue la única recomendación. Si vamos a ir a hueso y a hacer, digamos, cuestiones de chismes, yo evité ser tal vez tan detallista cuando hablé del decreto 4914. Trato de disimular cuando hablo del anexo 2 del decreto 4914, porque realmente es un anexo que, a los que necesitábamos ciertos cambios o ciertas aclaraciones en el baremo, nos dejó una sensación de frustración. ¿Y cuál es una de las incorporaciones que hace la sustitución del anexo 2? Es agregar una frase que había quedado fuera de la fotocopiadora cuando mandaron al original decreto 659 del año 96 al boletín oficial. Y esto ocurrió en miembro inferior, cuando en miembro inferior, en la parte de fracturas, está cadera, rodilla, tobillo y pie. Cuando terminaban la lista de lesiones de cadera, había una frase que decía que a la incapacidad precedente no debe añadirse la correspondiente a repercusión funcional y acortamiento del miembro. Eso lo decía después en rodilla. ¿Y qué pasó? Eso de la incapacidad precedente quedó afuera de la fotocopiadora, no fue al boletín oficial, entonces fue un constante reclamo en donde decía, bueno, esa frase está para cadera y rodilla, para tobillo y pie no está, así que vos me tenés que pagar la fractura de tobillo y la limitación funcional, lo cual daba la posibilidad de una doble valoración de la misma lesión. Bueno, en esas recomendaciones que les digo, justamente porque era una cuestión de reclamo permanente de las dos partes, cuando se valoraba y cuando no se valoraba, había que limitar esa dispersión de criterio y, por ejemplo, esa recomendación de hacer la valoración que más favorezca al trabajador está en aquellos documentos que finalmente es una de las pocas y escuetas modificaciones que hizo el anexo 2 del decreto 4914. Bien, hay una pregunta sobre el caso que desarrolló Nacho. ¿Cuánto tiempo debe pasar para ponderar esas lesiones con secuelas neurológicas y psiquiátricas? Es decir, se le da el alta y recibe un porcentaje, pero pasado el tiempo aparecen otros síntomas. ¿Cómo hacemos? Habilita el micrófono, Nacho. Es compleja esa respuesta porque habrá que ver qué tipo de síntomas y cuál es la vinculación que pueden tener el siniestro, digo yo, pensando la pregunta. También es cierto que hay un tiempo jurídico establecido para que se establezca y se repare el daño y que las prestaciones son vitalicias. Pero habría que ver puntualmente el caso, cuáles son las cosas que aparezcan y cómo podemos relacionarlas fehacientemente al accidente y lo que ha faltado
ponderar en ese caso. En el caso de este caso que hablamos, que es una lesión neurológica clara, realmente me parece que es complejo hacer eso. Bien, otra pregunta para el doctor Boido. En la valoración neuropsiquiátrica, ¿se contempla la alteración de los sentimientos? Disculpa, no te escuché. ¿Me podés repetir la pregunta? Sí, cómo no. En la valoración neuropsiquiátrica, ¿se contempla la alteración de los sentimientos? De los sentimientos. A ver, lo que se contempla son cuadros clínicos y sintomatología que está descripta dentro de la semiología psiquiátrica. Los sentimientos, digamos, es muy amplia la pregunta. El amor es un sentimiento, es muy, muy amplio. Lo que sí, si configura un síndrome, un cuadro clínico psiquiátrico, está contemplado. O sea, digo, se puede encuadrar dentro de una reacción vivencial, alguna cuestión así, pero los sentimientos es una cosa muy, muy amplia. Y aparte estamos hablando de cuestiones objetivas, ¿no? Nacho, para vos también creo, las funciones cerebrales superiores, ideación, juicio y personalidad, se van deteriorando en el tiempo. ¿Hasta cuándo se lo pondera al paciente en el tiempo? Bueno, ahí estamos en cuestiones semiológicas muy finitas, pero digamos que la personalidad no sería una función mental superior. Dentro de la semiología psiquiátrica clásica, la personalidad es una construcción que uno va la redundancia, construyendo desde la infancia. O sea, se, se construye de los 2 años en adelante la personalidad, y más que nada es un patrón de comportamiento. En el caso que vimos nosotros recién, no es una cuestión de cambio de personalidad, es una cuestión de que hay una lesión encefálica que hace que no tenga control de los impulsos. De hecho, sería como anula de alguna forma la personalidad. Pero no es un trastorno de personalidad como clásicamente se puede ver. Es otra cosa. Incluso los trastornos de personalidad no están contemplados dentro de lo que sería el baremo laboral, ¿no? De riesgo de trabajo. No va por ahí. ¿Y cuáles otras dos cosas me dijo? Ideación. Ideación, juicio y personalidad se van deteriorando en el tiempo. ¿Hasta cuándo se lo pondrá al paciente en el tiempo? Bueno, las funciones básicas tienen que ver con la atención, la sensopercepción y la memoria. ¿Está bien? Dentro de la semiología psiquiátrica. El juicio es una síntesis. O sea, es como la síntesis de un montón de funciones psiquiátricas, semiológicas, que hacen que después de percibir, procesar, integrar, se tenga un pensamiento y se tenga una acción que termine el juicio. No es una función aislada. Y se dice, o sea, se establece que el periodo son 2 años para establecer la incapacidad, hoy por hoy. ¿Está bien? Y se piensa en el ámbito médico psiquiátrico forense que consolidaría los 2 años. Pero no estoy hablando de personalidad. La personalidad yo la dejaría fuera de esto porque no va por acá. Es una construcción. La personalidad tiene más que ver, desde lo que estamos hablando en esta charla, con el baremo previsional que con el baremo laboral. Muy bien, si ya no hay más preguntas, no hay más comentarios, vamos a ir cerrando. Creo que hay otra pregunta más que acaba de ingresar. Juan Ignacio, ¿querés hacerla? Hay una pregunta de osteoarticular. ¿El acortamiento del miembro solo cuenta con lesiones de fémur? No es lo que dice el baremo. El baremo tiene el acortamiento como un apartado que dice acortamiento de acuerdo al grado de acortamiento, tiene distintos valores, y eso puede ser
por una lesión en el fémur, una lesión en la tibia del peroné. No hay más, Cristina, ahora. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar por finalizada la presente jornada. Vamos a agradecer a la institución que organiza y que nos convoca, a los secretarios técnicos en una primera instancia, y muy especialmente al doctor Sabino, al doctor Boido, por estar hoy con nosotros y que por muy claramente lo que fueron las explicaciones y este mano a mano con el tema de las preguntas y los comentarios que surgieron desde el chat. Nosotros los invitamos para una próxima jornada, ya va a ser la última, se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, y también nos va a acompañar en ese momento la doctora Migliori, que es la titular del servicio de homologación, y que va a explicar un poquito cuál es la función o el rol del médico en una audiencia de homologación y todo lo que tenga que ver con la valoración del daño. Así que nuevamente agradecer, doctor Sabino, doctor Boido, doctor Flores, y a todo el equipo, y bueno, en un próximo encuentro nos vamos a encontrar, seguramente. Excelente disertante, muchas gracias. Los felicito. Hasta noviembre. ¿Tenemos la fecha, Cristina, el día? Sí. ¿El día? Sí, tenemos día, fecha, así que, pero recalcar la participación sobre todo, que son colegas de ustedes. Estamos hablando también de dos excelentes profesionales que tiene nuestro organismo, así que por eso va mi orgullo y mi agradecimiento personal que hoy estén conmigo acompañándome en esta propuesta. No, porque podríamos decir la fecha ya, para que la gente ya vaya sabiendo. Sí, por eso 17 de noviembre, pero puede haber alguna variación, por eso no es. Bien. Así que para noviembre, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias. gracias a todos por la participación y el interés, y hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.